razón que los hechos continúen, porque si bien el libro de los Hechos se sigue escribiendo en la vida o a través de la vida de nosotros, anhelamos siempre en el Señor ser imitadores de nuestros primeros hermanos, ser imitadores de los primeros apóstoles, ser imitadores de la primera congregación, de la primera iglesia que surgió desde los primeros años del Pentecostés en adelante, y anhelamos imitar su forma de vida, anhelamos imitar cómo hablaban, anhelamos imitar cómo predicaban. Entonces, amados en el Señor, vamos a tener una lectura de Hechos de los Apóstoles, y con base en eso quiero compartirles cómo algunas cosas de la predicación del apóstol Pedro, y que el Señor me llevó a extraer algunas cosas de la predicación del apóstol Pedro, y con base en ello reflexionar en la palabra del Señor. Quisiera que leyéramos Hechos capítulo 3, de los versículos 11 en adelante. Le voy a dar lectura en Reina Valera 60, y le pido que usted lo siga con su vista. Vuelvo a repetirle la cita, es Hechos 3, del versículo 11 al versículo 26, que es prácticamente hasta el final de este capítulo. Si ya lo tiene ahí, sígalo con su mirada. Dice así la palabra: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis, y en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
A vosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su mal camino. Es la palabra del Señor que hemos leído en un momento. Entonces, amados, si queremos imitar la manera de vivir de nuestros primeros hermanos de aquel siglo, de aquel tiempo, es necesario también que imitemos su manera de predicar. Por eso hay algunas cosas interesantes que extraje de la predicación del apóstol Pedro, de lo que acabamos de leer. Hay algunas cosas interesantes que quisiera que las comentáramos para que nosotros podamos imitar también cuando nosotros hablemos o le compartamos a alguna persona, a alguna familia, en algún evento donde el Señor nos permita compartir la palabra. Es necesario que imitemos, no solo por el hecho de imitar, sino porque tenemos al mismo Espíritu de Dios en nuestra vida, porque tenemos también en nosotros la capacidad como la tuvieron ellos de poder compartir a Cristo, compartir el mensaje, compartir la palabra del Señor. Entonces, si queremos predicar a la manera de los apóstoles, yo le comparto esto. Si queremos predicar a manera como predicó el apóstol Pedro en aquel día, desde luego es una predicación apostólica. La predicación apostólica, en primer lugar, yo encontré que es una predicación que le da la gloria al Señor cuando sucede algo sobrenatural. En primer lugar, la predicación apostólica es aquella que le da la gloria a Dios cuando sucede algo sobrenatural. Fíjese que el apóstol Pedro empieza a predicar esto, empieza a expresar lo que acabamos nosotros de leer, después de que el Señor a través de ellos hizo el milagro de levantar aquel cojo, aquel lisiado desde nacimiento, que no se podía mover ni levantarse y que pedía limosna en la puerta llamada La Hermosa, en la puerta del templo, en la puerta de los atrios al templo llamada La Hermosa, que lo sentaban ahí sus familiares para que pidiera limosna, pero que se levantó en el nombre de Jesús, que entra al templo con los apóstoles Pedro y Juan, entra saltando, entra brincando de gozo, y ahora los tiene agarrados, dice que los tenía asidos, o sea, Pedro y a Juan los tenía agarrados, abrazados, no los quería soltar. Hermanos, de veras fue algo sorprendente porque aquel varón, como ya podía andar, caminar, brincar, correr, ahora se abrazó de los apóstoles, dice que los asió y no los quería soltar. Entonces, como no los quería soltar, la gente empezó a verlo, porque lo conocían algunos asiduos a reunirse en los tiempos de oración, que era la hora de la oración. Dice que se quedaron atónitos, en otras palabras, sorprendidos, estaban sorprendidos de tal evento, porque veían a aquel hombre andar y se preguntaban cómo era posible que ese hombre ya estuviera caminando, brincando, saltando, y es más, tomando a Pedro y a Juan. ¿Por qué lo están agarrando? No, es que lo sanó. Y ya ven cómo la comunicación a veces entre las personas es muy rápida. Antes no había ni WhatsApp, ni Telegram, ni otro medio, pero la manera de expresar, yo creo que se dio de boca en boca, y rápido la gente se empezó a amontonar alrededor de los apóstoles, y de aquel que ya no estaba cojo, ahora estaba sano. Para la gloria del Señor, la gente se arremolinó y estaba asombrada de lo que había acontecido y de lo que la gente empezó a murmurar y a decir que había pasado en ese momento. Fue algo asombroso, sorprendente, en el nombre del Señor. Pero, amados, si queremos predicar como el apóstol en ese momento predicó, analicemos en primer lugar que la predicación apostólica es aquella que le da la gloria al Señor. Porque yo encuentro en los versículos del 11 al 16, le voy a compartir mi pantalla para que nosotros a través de la pantalla podamos ir viendo, volviendo nuevamente a releer los pasajes de la Escritura. Bueno, ahí están los versículos del 11 al 26, lo tengo en Nueva Versión Internacional, pero quiero que nos ubiquemos en esta parte de las diapositivas. Los Hechos continúan, parte 9, y vamos a examinar un poco la predicación apostólica que dio Pedro en aquel momento. Y les decía hace un momento que la predicación apostólica es aquella que le da la gloria a Dios.
Mire el pasaje del versículo 11 al versículo 15. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, o sea, todas las personas que se encontraban ahí, estaba atónito. Esto quiere decir, estaban sorprendidos, estaban maravillados, y por eso concurren, por eso se juntan alrededor de ellos en el pórtico que se llama de Salomón, como dice el versículo 11. Y dice, y viendo esto Pedro, o sea, viendo que la gente estaba atónita y que había concurrido alrededor de ellos, le responde al pueblo y les dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Fíjense que surge de dos preguntas que les hace Pedro a las personas que estaban atónitas en ese momento. De hecho, estas personas que se congregaron alrededor de ellos, que concurrieron alrededor de ellos, que desde luego eran judíos, eran personas que estaban en el templo en el tiempo de la oración. La palabra atónito que se usa ahí dice que estaban sorprendidos o asombrados. Estaban incluso hasta desconcertados de lo que habían presenciado o se habían dado cuenta en ese momento, por cosas que eran poco habituales. Alguien que está atónito es porque lo que ha visto es inusual para él o poco habitual, que no se da de continuo, de común, que era algo muy esporádico o que nunca lo habían visto. Amados en el Señor, la gente que no ha visto los milagros del Señor, o sea, las personas que no han visto las obras de Dios, cuando ven algún milagro se asombran, cuando ven algún milagro se maravillan, o como dice aquí la palabra, se ponen atónitos, sorprendidos, asombrados del milagro del Señor. Fíjese que el apóstol Pedro no usa la misma palabra de atónito cuando les hace la pregunta, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? O sea, ¿por qué se maravillan de esto? No vuelve a usar la misma palabra, porque esa palabra que usa ahora el apóstol Pablo, maravilláis, esa palabra tiene que ver con el maravillarse o elogiar viendo a la persona de alguna manera que la persona hizo tal obra, y ellos estaban asombrados no por la obra de Dios, sino porque pensaban que algo tenían los apóstoles. Ellos estaban asombrados por Pedro y por Juan, estaban asombrados por lo que estaban viendo. Entonces Pedro les dice, no se maravillen de esto, o sea, no se maravillen de esto, no vean como cosa extraña, como si vinieran a adularnos para que nosotros recibamos esa gloria. Ustedes vienen con una mirada hacia nosotros. Dese cuenta de esto, hermano. En otras porciones que más adelante vamos a leer de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor hace algún milagro, alguna obra sobrenatural a través de algún varón, la gente en primer lugar dirige su mirada hacia la persona. Siempre, siempre las personas dirigen su mirada hacia la persona y dicen, wow, qué grande hombre, qué gran persona, en verdad, o sea, y se maravillan del poder que está en él, pero piensan a veces que el poder es propio, que el poder es de la persona. Se tienen expresiones como el gran siervo de Dios, el gran hombre de Dios, el que tiene el poder de Dios, pero realmente cuando se va a dar la predicación apostólica, no es una predicación que reconoce el poder del hombre, sino que reconoce el poder que está en el hombre. Eso es diferente, o sea, la gente se debe de maravillar por el Dios el cual está predicando o compartiendo la persona. Por eso, si nosotros queremos predicar de manera apostólica, cada vez que el Señor haga algún milagro, algo sobrenatural, algo sorprendente a través de nosotros, inmediatamente debemos de decirle a la gente, no se maravillen, o sea, no me elogien a mí,
no vengan para ver que yo hice estas cosas, no vengan para al rato quererme canonizar o poner en un altar y decir ahora este varón digamos mi nombre, San José Alfredo, ahora él hizo un milagro y por eso lo van a canonizar como hace la religión popular. O sea, no era así. Entonces, la predicación apostólica no es darle la gloria a la persona. ¿Por qué? Porque realmente, amados, como dijo el apóstol Pedro, dice, o por qué ponéis, ahí lo subrayo, dice, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Ahí está la clave. La gente estaba poniendo los ojos en los apóstoles. La gente estaba poniendo los ojos en Pedro y en Juan porque pensaban que ellos por sí mismos tenían esa autoridad y ese poder. Entonces, por eso les dicen, no se maravillen, o sea, no vengan a elogiarnos, no vengan a vernos a nosotros, no vengan a pensar que es por nuestro poder, como dice, por nuestro poder o por nuestra piedad, porque seamos piadosos, porque seamos santos, es que se hizo este milagro. No vengan a vernos a nosotros, no pongan sus ojos en nosotros. Inmediatamente, hermanos, le da el reconocimiento Pedro al Dios Todopoderoso. Vea lo que dice el versículo 13, ahí está en su pantalla, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Empieza a darle la gloria al que la merece. Dice, el Dios de nuestros padres. Él es, o sea, fíjese cómo el apóstol Pedro, desde luego guiado por el Espíritu Santo, no lleva a que las personas se enfoquen en él para que después tengan un concepto de él, sino que los redirige la mirada hacia Dios y les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Redirige la mirada y dice, no nos vean a nosotros, vean al Dios que hizo esto. No lo hice por mi poder, lo hice por el poder del Dios de Abraham, lo hice por el poder del Dios de nuestros padres, lo hice por el poder del Cristo glorificado, del Hijo glorificado, del Hijo Jesucristo, del Mesías, del Señor Dios nuestro. Fue por medio de él, fue por su poder. Redirijan la mirada hacia él. No se maravillen de nosotros, maravíllense del Dios de sus padres, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sigue diciendo el versículo 13, a quien vosotros, hablando de Jesucristo, dice, a quien ustedes o vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, hablando de Jesucristo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, y por eso lo subrayo, ¿al autor de qué? De la vida, al autor de la sanidad, al autor de haber levantado a aquel hombre que estaba cojo desde nacimiento. Y dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amados en el Señor, mire, va a pasar porque va a pasar. Si no ha pasado, va a pasar. Yo quiero decirle algo, a través de la vida de usted, los hechos van a continuar, porque el Señor Jesús ascendió y Él dijo, cosas más grandes harían en mi nombre, porque yo voy al Padre. Jesucristo ya no estaba físicamente limitado a un tiempo y un espacio. Ahora tenía un cuerpo, ahora tenía una iglesia que iba a esparcir por todo el mundo y que a través de ellos iba a mostrar su grande poder. Así es que, amada del Señor, iglesia del Señor, ahora, si nosotros queremos ser gente apostólica que predica como los apóstoles, tenemos que llevar a la gente, no que nos vea a nosotros cuando algo suceda, porque va a suceder, iglesia del Señor, va a suceder. Usted crea o no crea en los milagros, usted crea o no crea en lo sobrenatural, va a suceder a través de su vida. Lo que le pido es que no se maraville como se maravillaban aquellas personas, porque no estaban acostumbrados a ver los milagros.
no estaban acostumbrados a ver el gran poder de Dios en vivo y a todo color, o sea, no estaban acostumbrados. Imagínense cuánto tiempo tenía el pueblo de Israel de no ver obras sobrenaturales en el templo de Dios. Imagínense que la gloria, el Shekinah de Dios cuando descendía en los tiempos de Moisés, de Salomón, que la presencia de Dios se movía en el templo, ahora era solamente un lugar religioso, lleno de gente religiosa, pero sin nada de espíritu. Y ahora en el pórtico de Salomón había un hombre que había recibido un milagro de parte del Señor, algo sobrenatural. La gente por eso se puso atónica, porque era algo inusual. Los milagros no eran comunes, era la casa de Dios y no había milagros. Era la casa de Dios y no había señales sobrenaturales. Era la casa de Dios y no podían ver el poder de Dios. En aquel momento estaban pasando por un tiempo de frialdad espiritual, donde no había el mover de Dios en ellos. Pero amados, por eso se sorprenden, por eso quedan atónitos. Yo creo que el sistema religioso tiene que ser sacudido también a través de las obras sobrenaturales de Dios. Aún nuestra propia vida, aún la vida de una iglesia tibia, aún la vida de iglesias donde no han visto la gloria y el poder de Dios, tienen que ser sacudidas por el poder de Dios y se van a maravillar y se van a asombrar las personas que estarán a nuestro alrededor, pero ahí estará la iglesia del Señor como Pedro, que tiene palabra para predicar, que tiene palabra para hablar, que no le va a decir, no va a darse la gloria a sí misma, que no va a decir, sí, yo hice ese milagro, sino que va a reenfocar la dirección de los ojos de las personas y los vamos a llevar a Cristo. La gente nos va a ver porque a través de nosotros el Señor hará obras poderosas y nos verán a nosotros y nos dirán, wow, qué mujer, qué hombre, qué joven tan poderoso. Y usted le va a decir, no, no es por mi poder, es por la gracia del Señor que me habita, es por el poder del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es por el poder del Dios de nuestros padres que estoy haciendo esto. Va usted a dirigir su mirada de la persona hacia Dios. No le van a ver a usted, no van a quedar en su corazón con que usted hizo un milagro. Va a redirigir su mirada, la mirada de la persona que está atónita, que está asombrada, que verá las obras del Señor. Le va a decir, mira al Señor, porque por medio de él hice estas cosas, porque es por el poder que me habita, es por el poder del Espíritu Santo que está en mí. Amados en el Señor, ahora en este tiempo, la iglesia del Señor es una iglesia que es poderosa, porque el Señor que le habita es poderoso. Por eso, si predicamos como los apóstoles en este tiempo, debemos nosotros redirigir la mirada de las personas hacia Dios, darle la gloria al que todo lo merece y decir, no es por mí, no es por nosotros. Amados en el Señor, las cosas van a suceder porque los hechos continúan. Digámosle a la gente, mira al Señor. Llevemos la gente a ser discípula de Cristo. Llevemos a la gente a mirar al Dios Todopoderoso. Que no se queden observándonos a nosotros, viéndonos atónitos que tenemos poder, porque realmente nosotros no tenemos nada si no nos fuera dado de parte del Señor. Por eso la gloria y la honra y la alabanza son para nuestro Dios. Por eso, hermanos, si queremos predicar como los apóstoles, en primer lugar, la predicación apostólica le da toda la gloria y le da toda la alabanza al único que la merece, a nuestro Dios. Y recuerde la adoración en el cielo. Los 24 ancianos que están rodeando al trono, alrededor de los seres vivientes, que están rodeando también al trono de Dios y al Cordero, toman sus coronas, las rinden delante del Señor y le dicen, toda la gloria, el honor y el poder son dadas a nuestro Dios. Así es que, amados, desde ya, cada obra que el Señor nos permita realizar, cuando prediquemos y compartamos la palabra, digamos, Señor, mi corona está rendida ante ti, porque toda la gloria, la honra y el poder te pertenecen a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es en primer lugar. En segundo lugar, la predicación apostólica
la predicación apostólica 2, o número 2, la predicación apostólica tiene como base la palabra de Dios. Leamos los versículos 17 y 18 y de ahí nos brincaremos al 21 y 22, al 25 dice: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Hermanos, me detengo ahí un momentito y recalco, remarco lo ya subrayado. Dice, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Por eso la predicación apostólica, lo que predicaba Pedro, tenía como base la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita ya, que la tenemos nosotros escrita, pero que también por boca de los profetas fue dicha. Continúo leyendo el versículo 18, dice que su Cristo, que su Mesías, había de padecer, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga que al profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Mira, hermano, hermana, si solamente leyéramos lo subrayado, diría así: Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el apóstol Pedro no solamente le dio la gloria a Dios, sino que al hablar, desde luego dirigido por el Espíritu Santo, la base de su predicación no fueron cuentos, no fueron historietas, fue la palabra de Dios. Le vino a la memoria, le recordó el Señor y le dijo, lo que está sucediendo y lo que sucedió ya lo habían dicho los profetas. Qué tremendo, hermano. Por eso conviene empaparnos de continuo de la palabra del Señor, porque tendremos en el Señor esa arma poderosa para poder compartirle a la gente. Que cuando suceda algo como lo que sucedió en aquel día, nosotros podamos decirle a las personas, mira, esto sucedió porque tiene cumplimiento la palabra de Dios en estos días. Esto sucede porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Esto sucede porque la palabra de Dios es eterna. Yo me imagino, hermanos, que el apóstol Pedro recordó Isaías 53, donde dice cómo él herido fue por las rebeliones y molido por los pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo entiendo de parte del Señor que Pedro sabía esa porción de la Escritura, que otras partes de los profetas, también las sabía el apóstol Pedro, y por eso les dice, lo que yo les estoy exponiendo es porque ya tenía un cumplimiento de lo que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento. Amados en el Señor, que lo que usted predique no sea de asuntos del clima, no sea asuntos de algún chisme, no sea asunto de la televisión, sino que sea la base de su predicación, la base de su plática, la base de lo que usted exprese, la palabra de Dios, la palabra bendita de nuestro Dios, porque eso tendrá el efecto que el Señor quiere alcanzar. Desde luego, cuando Pedro está hablando a los varones israelitas, porque el atrio donde se encontraba, desde luego, Pedro y Juan era un atrio para varones, las mujeres estaban aparte en aquel tiempo, por eso dice varones israelitas,
Se estaba refiriendo a los varones que estaban congregados ahí en el tiempo de la oración. Eran personas, desde luego, judías, conocedoras de la ley. Pedro, cuando les habla, sabían ellos de lo que les estaba hablando. Cuando les habló de Moisés, cuando les habló de Samuel, ellos a eso iban al templo, a eso iban a las sinagogas, a leer las escrituras, a meditar en las escrituras. Esto quiere decir que no les estaba hablando a personas ignorantes de las escrituras. Ellos conocían muy bien la palabra del Señor. Así es que Pedro tenía que tomar por el Espíritu como base de su predicación la palabra de Dios. Que cada una de nuestras expresiones ante las personas, que cada una de nuestras predicaciones, que cada una de nuestras charlas, que cada uno de nuestros mensajes tenga como fundamento la bendita palabra de Dios. Porque si queremos que los hechos continúen, tenemos que predicar como los apóstoles. Y para predicar como los apóstoles es necesario predicar con base en la palabra de nuestro Señor. Por eso, amados en el Señor, cuando Él les dice de Moisés, ellos sabían perfectamente a qué se estaba refiriendo. Por ejemplo, usted después puede buscar Levítico 23:19, donde habla que el Señor enviaría un profeta como Moisés. Deuteronomio 18, usted puede buscar el versículo 15 y versículo 18, donde habla del profeta que iba a venir, que se llama Jesucristo. Esto quiere decir que no solamente desde Samuel, sino desde los días de Moisés. Y también el apóstol Pedro refiere también a Abraham, o sea, y se va mucho más allá. Y cuando leemos, hermanos, el contexto de las predicaciones apostólicas, tenían como base la Escritura. Usted puede también revisar, más adelante lo vamos a ver también, pero cuando Esteban predica, bueno, o empieza a hablar por el Espíritu, ni siquiera dijo Esteban, présteme un púlpito que voy a predicar, él solo empezó a hablar y el Espíritu empezó a actuar. Pero si se da usted cuenta, lo que habló Esteban fue prácticamente toda la historia del pueblo de Israel. Así es que, amados en el Señor, tenemos ahora no solamente los 39 libros del Antiguo Testamento, ahora tenemos 27 en el Nuevo Testamento, y la escritura completa tiene que ser nuestra base y fundamento para poder compartirle a otras personas en este tiempo que la gente en verdad tiene tanta hambre de la palabra de Dios. Ciertamente en las congregaciones cristianas nos reunimos, hermano, y estamos, pero a veces somos muy ignorantes de la palabra del Señor. A veces nos es necesario el escudriñar, el estudiar, el inquirir, el estar de continuo con la palabra, cosa que a veces no hacemos, cosa que a veces nos retrasamos en el conocimiento de la palabra. Y a veces suele pasar que personas como los testigos de Jehová, que han leído mucho y que memorizan muchas cosas, a veces llegan a nuestros hogares o nuestras casas y, como dicen vulgarmente, nos dan una barrida porque conocen más a veces de la Biblia torcida que tienen, a veces conocen más que los que debiéramos en verdad de conocer la palabra del Señor. Hermanos, en el Señor, reflexionemos y que el Espíritu de Dios nos exhorte en cada día a conocer más de la palabra de Dios. A los jóvenes diario les están enviando una porción de la Escritura, diario les está llegando hasta sus celulares, sus dispositivos, una porción de la Biblia. Les invitamos a que la escudriñen y la lean, que se enteren de lo que hay en la palabra, en el nombre de nuestro Señor. Les invitamos, hermano, ahorita que estamos leyendo Apocalipsis, que se conecte a tiempo, que esté presente, que tome su Biblia y con regocijo, con júbilo, con fervor a leer la palabra y decir: Señor, yo quiero saber lo que es Apocalipsis porque es una revelación para mi vida. La palabra de Dios es fundamento de la predicación apostólica, la palabra de Dios es fundamento de nuestra predicación. Si queremos que los hechos continúen, llenémonos de la palabra de Dios para predicarla en estos tiempos, amada iglesia. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes, el siguiente. Tercero, la predicación apostólica expone las verdades del Evangelio. Hay tres verdades que encontré ahí
expuso el apóstol Pedro en su predicación, y es la fe, el arrepentimiento y la resurrección desde luego de nuestro Señor Jesucristo. La fe, mire, el versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amados en el Señor, la predicación apostólica expone las verdades del Evangelio, y una de las verdades del Evangelio es la fe. ¿La fe en quién? La fe en el nombre de Jesús, la fe en Jesucristo, la fe como base en la palabra del Señor. Eso es lo que trae sanidad, eso es lo que trae salvación a las personas. Por eso Pedro predicó en ese momento sobre la fe. En otras palabras, les estaba diciendo también a los oyentes, si ustedes también tienen fe, ustedes también pueden ser sanados. Si ustedes tienen fe, también pueden ser liberados. Si ustedes tienen fe, también pueden hacer las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Fe en quién? Fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ellos desecharon, aquel que mataron, ahora el Señor les estaba dando la oportunidad de volverse a Él. ¿Y cómo tenían que volverse a Él? Por la fe, creyendo lo que Él había dicho, creyendo los sucesos que habían acontecido respecto a Él. Eso es fe, creer en lo que ya había acontecido, creer en la palabra del Señor. Esa es una de las verdades. La otra verdad es el arrepentimiento. Versículo 19 del capítulo que leímos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y quiero expresarle, hermanos, porque hay dos palabras que se parecen mucho. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Hay dos palabras ahí, arrepentimiento y conversión. Bueno, en este pasaje en especial aparecen estas dos palabras porque no significan realmente lo mismo, aunque tienen el mismo enfoque. Mire, arrepentido significa cambiar de disposición mental. Cambiar de disposición mental, eso significa arrepentimiento o arrepentíos, donde dice ahí la palabra del Señor. Y convertirse significa volver, o sea, dar la vuelta y volver. Entonces, arrepentimiento y conversión son dos cosas que se deben hacer a la vez. Cambia la mente y se vuelve. Cambia la mente y se vuelve. Esto quiere decir que cambia la mente, el pensamiento por la palabra del Señor, el espíritu desde luego, y la gente da media vuelta. Tiene que haber estas dos cosas, arrepentimiento y conversión. Cambio de mentalidad y dar la vuelta. No solamente mis pensamientos cambian y sigo en la misma dirección, cambian mis pensamientos y doy media vuelta, me redirijo, ahora volteo, ahora camino en dirección contraria de donde iba. Si iba yo camino a la muerte, ahora vengo al camino de la vida. Si iba camino a Satanás o por medio de él, ahora vuelvo y voy camino hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia mi Señor. Eso es arrepentirse y eso es convertirse. No solo el Señor cambió nuestra manera de pensar por el Espíritu y por la palabra, sino que dimos media vuelta, nos volvimos a Dios, regresamos al origen. Eso es conversión, es dar media vuelta, volverse a Dios, volver al origen, volver a los brazos del Señor. Y por lo que dice la palabra, ¿para qué te vas a dar la vuelta? ¿Para qué te vas a arrepentir? ¿Para qué va a cambiar la manera de pensar? Para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de descanso por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que debe de incluir una predicación apostólica. Eso es lo que las iglesias apostólicas de estos días debemos estar predicando, las verdades expuestas como la fe y el arrepentimiento del cual estamos explicando y la conversión. También en tercer punto de este punto 3 es la resurrección. Qué importante es, hermano, que en la predicación apostólica se dé a exponer lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Recuerde que para los apóstoles era muy importante predicar que Jesucristo había resucitado. Y no solamente el predicarlo, sino que ellos mismos lo habían vivido y lo habían visto, y ahora ellos eran testigos de estos hechos, de estos acontecimientos históricos. Por eso dice el versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su mal camino. Donde dice el versículo, habiendo levantado a su Hijo, significa levantándolo de entre los muertos, resucitándolo. Dios resucitó a su Hijo y lo envió para bendición, para que cada uno, y vuelve a decir la palabra, para que cada uno se convierta de su maldad. Estas tres cosas o estas tres verdades del Evangelio deben de ser expresadas en una predicación apostólica. Amados en el Señor, hay más de esto, pero eso es lo que el Señor me puso cuando yo leí nuevamente el capítulo 3 de Hechos, de la predicación de Pedro, que fue una predicación que le dio la gloria a Dios y no a él, que fue una predicación que se basó en la palabra de Dios y que fue una predicación que expuso verdades del Evangelio como la fe, el arrepentimiento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Verdades que siempre se deben de estar compartiendo en este tiempo principalmente, porque es el poder de Dios que cambia y que transforma. Podríamos examinar otras predicaciones de otros apóstoles y nos vamos a dar cuenta que en fundamento, en base, prácticamente contiene lo mismo. Que amados en el Señor, en este tiempo, como iglesias apostólicas que somos, como iglesia apostólica, como familia apostólica, como gente que ha sido enviada para este tiempo, imitemos también la manera de predicar de los apóstoles, que compartamos la palabra, que le demos gloria al Señor, que podamos expresar las verdades fundamentales del Evangelio, porque eso hemos recibido de parte del Señor. Así es que, amada iglesia, parémonos firmes y compartamos en este tiempo el Evangelio de nuestro Señor, que cambia y que transforma, que la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor sean alcanzadas por el poder de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los hechos continúan y continúan a través de nuestra vida. Prediquemos en este tiempo el Evangelio, porque el Evangelio sigue siendo y seguirá siendo poder de Dios para el que cree. Que contenga la predicación de usted lo que expresamos el día de hoy, y eso cambiará el corazón de las personas y de los oyentes. Amada iglesia, oremos y dígale: Señor, no sé si usted quiere predicar como los apóstoles, no sé si usted quiere expresar en algún momento como se expresó Pedro. No examinamos esa primera predicación después del día de Pentecostés, pero véala en Hechos capítulo 2, ahí está la predicación. Aquí es la segunda predicación de Pedro y la examinamos. Hermanos, ¿quiere usted predicar como ellos? ¿Quiere usted compartir el Evangelio y que se conviertan 3,000 personas? ¿Quiere usted compartir la palabra y que se conviertan a Cristo las personas que le escuchan? Dígaselo al Señor: Señor, aquí está mi boca, aquí está mi cuerpo, aquí está mi ser que te quiere servir, Señor. Quiero predicar como ellos predicaban, quiero hablar como ellos hablaban. Quiero, Señor, ser esta generación que lleve tu evangelio en este año 2021. Quiero ser quien experimente el poder de Dios. Quiero ser quien a través de mí los hechos continúen. Iglesia del Señor, oremos.